estamos viendo, bueno, ya desde hace años estamos viendo series en las que decimos que Cristo es supremo, supremo sobre todas las cosas, sobre toda persona, sobre cualquier circunstancia. Y en este caso estamos viendo una pequeña serie en la que decimos que Cristo es supremo como juez. Y hoy sería el tercer día. Decíamos el primer día que Cristo es el justo juez que va a juzgar a toda la humanidad y que Él va a juzgar también a todo lo creado, a la tierra incluso. Veíamos ese jueves, el primer jueves, que Cristo es supremo porque Él va a ser el juez del día del juicio final, un juicio que va a ser real, un juicio que va a ser evidente. Ahora también decíamos que el sufrimiento que el ser humano tiene normalmente, que existe en el ser humano, es resultado del pecado original que habita en cada persona, desde Génesis capítulo 3 al principio. Y por la palabra de Dios vemos, y ella lo expresa, que vivimos en un mundo que gime, en un mundo que solloza, un mundo que sufre. Es decir, toda la creación gime a una y sufre dolores como de parto. La tierra sabemos que está continuamente sacudida por cataclismo y por todo tipo de catástrofes. Y no tenemos más que poner el telediario, si no hay un huracán, hay una inundación, si no hay un volcán y si no un terrible incendio. Pero hay otra plaga más dura, que es la plaga de la muerte. Y la muerte está sobre todo ser viviente. Ningún ser viviente se libra de ese sufrimiento de la muerte. Y los creyentes tampoco estamos exentos. Sufrimos todo tipo de dolor, sufrimos todo tipo de enfermedad, sufrimos hasta la muerte física. Ahora, sin embargo, veíamos también que para el creyente, cuando llegue ese día de juicio final, o ese momento final, será un día de gloria. Y aunque temporalmente pasemos por dificultad ahora, podemos, como dice también la palabra de Dios, aguardar ansiosamente ese juicio, ese día. Porque nuestra esperanza es que el día del juicio, ese final, ese día final, seremos todos liberados de la presencia de ese pecado y de todos sus trágicos resultados, porque esa es la promesa de Dios. Una promesa tan cierta que incluso aunque todavía no ha llegado ese día de juicio, y aunque todavía nos toca sufrir, como digo, temporalmente en este mundo, los hijos de Dios ya podemos sentir la liberación de la esclavitud al pecado. Podemos gozarnos, podemos sentir, disfrutar esa liberación de la esclavitud al pecado, gracias a que nuestro Salvador, a que Cristo Jesús, a que aquel que pagó nuestra deuda, que pagó nuestro perdón en la cruz, además de hacer todo eso, también es el juez en ese juicio final. Así que Cristo es supremo como juez, como digo. Por tanto, eso implica que aunque por un tiempo tengamos que sufrir, aunque por un tiempo tengamos que pasar por aflicción, como decía, el apóstol Pablo dice también en su carta a los romanos que tenemos que aguardar este tiempo con paciencia. Aguardamos con paciencia el día del juicio final, porque será un día, como decía antes, de victoria. Sobre todo victoria para nuestro Señor y también victoria para nosotros. Por eso dice Pablo en Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno no ve? O lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, dice Pablo, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Los que estuvimos el domingo por la tarde en la exposición del Salmo 18 que tuvo nuestro hermano Manuel en la Roca, él decía una frase con respecto a esto, que la he escuchado otras veces: ya, pero todavía no. Tenemos esa seguridad, pero todavía no. Va a llegar. Ahora hay un segundo jueves que veíamos por medio del pasaje muy conocido de Juan 3:17, que el propósito de Jesús en la tierra, cuando vino a la tierra, fue el de salvar a los perdidos. Dice Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Es decir, que Dios en su gracia, en su misericordia y por medio de su amor proveyó y ha provisto y sigue proveyendo un camino, sigue proveyendo un medio por el cual todos los hombres pueden ser salvados. Pero ahora bien, cada uno, cada persona de forma individual ha de reconocer primero su condición de pecador. Y cuando se arrepiente de su pecado, debe reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Y entonces, cuando se hace eso, cualquier persona tiene vida eterna. Una vida eterna que es una posesión presente, pero que también es una posesión eterna. Porque fijaros, Dios no es como esos gobernantes que estamos acostumbrados a ver en nuestro tiempo y a lo largo de la historia, gobernantes tiranos y crueles que desean derramar su ira sobre la humanidad, aprovechar su poder para someter a la gente. El corazón de Dios está lleno de ternura para con el hombre, tan lleno de ternura que fue hasta el último extremo, hasta el máximo extremo, para poder salvar al hombre. ¿Cómo lo hizo? Dando a su Hijo unigénito. Porque fijaros, Dios podría haber enviado a su Hijo para condenar al mundo, que es lo que el mundo se merece, que es lo que el hombre se merece. Pero Dios no lo hizo así. Al contrario, envió a su Hijo a sufrir. Lo envió aquí a derramar su sangre. Lo envió aquí a morir para dar la oportunidad a toda persona de ser salvo por medio de Él. Pero solo por medio de Él, no por ningún mérito nuestro, sino por medio de Él. Por tanto, aquel que confía en el Salvador, sabemos que no es condenado, pero el que no confía en Él, el que no se rinda a los pies de Él, ya ha sido condenado por su pecado. Cristo Supremo como juez, Él no va a condenar a nadie de forma injusta. De hecho, Él no condena al hombre y está condenado por sí mismo. Lo que hizo Dios fue mandar a su Hijo para ofrecer salvación a todo aquel que se arrepiente y que cree en Él. Como el Señor Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque la humanidad está perdida. Así que Cristo Supremo como juez, Él es un juez justo. Y como juez que es, un juez justo que es, Él sabe que nadie puede pagar por su propio pecado. Ninguno podemos pagar por nuestro pecado. Nadie en este mundo tiene mérito, nadie en este mundo tiene capacidad para comprar o para pagar el perdón de su pecado. Quizá algunos tenéis dinero para comprar una casa, pero no tenéis nada que pueda comprar el perdón de vuestro pecado. Por tanto, todo el mundo está condenado a una muerte segura y eterna. Sin embargo, el juez justo, ¿qué es lo que hizo? Pagó en la cruz la deuda de todo aquel que cree en Él y que se arrepiente con fe. Por eso Él es el juez supremo. Por eso Él es el juez justo. Y aunque pueda parecer un poco redundante, repetimos palabras en el tiempo que nos queda en esta tarde, vamos a seguir viendo precisamente esto, que Cristo es supremo como juez. Y Él es supremo como juez porque Él va a ser precisamente nuestro juez en ese último juicio. Es decir, Jesús será nuestro juez final en el último juicio. Dice 2 de Timoteo, el texto nos decía que podéis buscar antes. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Le dice allí Pablo a Timoteo: te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, y fijaros lo que dice Pablo de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y luego el versículo 8 más adelante dice también en ese capítulo 4, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Cristo Jesús, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, el juez justo que entregará a Pablo y a todos los que aman su venida a la corona de justicia. Así que, como escribe Pablo a Timoteo, el Señor Jesús es aquel que va a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra del Señor. Y fijaros, aunque no especifica aquí Pablo el momento o el tiempo, la fecha, por así decirlo, de ese juicio, sí dice Pablo que el motivo, o mejor dicho, lo que se va a juzgar en ese juicio es por su manifestación y por su reino, dice el versículo 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo escribe que Cristo va a juzgar por su manifestación y que va a juzgar por su reino, fijaros, se está refiriendo a que va a juzgar nuestra fidelidad en el servicio, nuestra fidelidad en la obra del Señor, nuestra fidelidad como hijo de Dios. Sabemos por otros pasajes de la Escritura que la segunda venida de Cristo no va a ser el momento concreto en el que Él va a juzgar a vivos y a muertos. Los muertos que no son salvos no serán juzgados hasta el fin del reinado milenial de Cristo, después del milenio, momento en el que serán resucitados todo el mundo para ser juzgados por su pecado, como dice Apocalipsis 25, dice que los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, podemos deducir que el servicio del creyente va a ser recompensado en un momento que se llama el tribunal de Cristo, en nuestro juicio. Un momento o un tribunal de Cristo que se va a celebrar entre el arrebatamiento y el milenio, no sé el día, no lo dice la Biblia, pero será en ese periodo de tiempo corto entre el arrebatamiento y el milenio. Y esta recompensa que el Señor dictará en ese tribunal se recibirá o la recibiremos y serán evidentes y visibles en el momento, como dice el texto de Timoteo, de la manifestación de Cristo y en su reino. Es decir, las recompensas, las coronas de justicia que dice el versículo 8, tienen que ver con el gobierno, con la administración que el Señor, o el lugar en el que el Señor nos colocará a los creyentes durante el milenio, según nuestra fidelidad, nuestra vida. No sé si soy capaz de explicarlo, no sé si lo entiendo. Por ejemplo, que el Señor mismo lo ejemplifica en la parábola de las minas, en Lucas 19. Allí dice que los que hayan sido fieles, dice en esa parábola, gobernarán sobre 10 ciudades. Y eso tiene que ver con el tiempo del milenio. Dice Lucas 19:17, y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. El Señor gobernará desde Israel, gobernará en ese milenio desde Jerusalén, y los creyentes tendrán distintos puestos de autoridad a lo largo de toda la tierra en ese reino del Señor. Así que el Señor es nuestro juez justo. Pero tenemos que entender también una cosa. ¿Qué tipo de juez será para nosotros? ¿Qué tipo de juez va a ser el Señor para los creyentes en ese juicio, en ese tribunal? Porque, claro, siempre tenemos la imagen de un juez, o como vemos en las películas, a lo mejor con la peluca esa de rizo blanco y un martillo, una toga, sentado en un puesto así alto, ¿no?, como de autoridad. Mirad, cuando los hijos de Dios seamos juzgados, no vamos a ser juzgados por nuestros delitos y por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros delitos y nuestros pecados ya han sido, digamos, juzgados y ya han sido pagados sobre todo por Cristo en la cruz. Por tanto, no debemos imaginarnos a Cristo como un juez que juzga nuestros crímenes o nuestros delitos. No es nuestra situación. Esos serán los que resuciten después del milenio que hemos leído antes. Para que sea un poco quizá más fácil de entender para nosotros, permitidme el ejemplo. Nosotros tenemos que ver a Cristo en nuestro juicio, en ese tribunal, como ese juez que vemos, no sé si vosotros veis, a mí me gusta verlo, en las competiciones de atletismo. Esos jueces que se limitan
por ejemplo, a medir con una cinta métrica una distancia en un lanzamiento, o a medir con una cinta la distancia de un salto, o los que están midiendo el tiempo de una carrera con un cronómetro. Ellos simplemente miden y dicen tantos metros, tanto tiempo. Y el Señor no jugará así, así ha sido su fidelidad. No va a jugar nuestros pecados allí porque ya hemos sido justificados por Cristo en la cruz. Los que han creído en Jesucristo y son salvos ya han sido, como digo, justificados. Por lo que el día de nuestro juicio, lo que se va a juzgar no es nuestro pecado, sino que será un juicio en el que se va a medir nuestra fidelidad a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra carrera como hijos de Dios. Por eso no tenemos que tener miedo a ese juicio. Es un juicio de recompensa. Es un día de gozo para el creyente. Cristo es supremo como nuestro juez, porque a diferencia de los jueces terrenales, Él va a juzgar con un conocimiento, digamos, pleno y completo. Él no va a mostrar allí acepción de personas ni privilegios. Sus juicios serán precisos, serán imparciales. Y en ese juicio, el juez supremo va a imponer a cada uno de sus hijos, como dice el versículo 8 de 2 Timoteo 4, la corona de justicia correspondiente en función de nuestra fidelidad y de nuestro servicio durante nuestra vida. Pero más aún, dice Pablo en el versículo 8, que la corona de justicia será dada también a todos los que aman la venida de Cristo. Mirad, si alguien realmente anhela, desea con afecto la venida de Cristo y vive a la luz de ese acontecimiento, de esa futura venida de Cristo, entonces su vida será acorde a ese deseo, acorde a esa esperanza de la venida de Cristo, será una vida recta y será por tanto una vida recompensada en conformidad a ese compromiso, a ese servicio. Por tanto, tenemos aquí un nuevo recordatorio de que la segunda venida de Cristo, cuando es verdaderamente creída, cuando es verdaderamente deseada, anhelada por el creyente, ejerce una influencia, ese deseo, una influencia santificadora en la vida del creyente. El desear que Cristo venga por su iglesia o que venga por nosotros, hermanos, tiene que influenciar nuestra vida en cuanto al servicio a nuestro Señor. Así que vivamos con la esperanza, vivamos con el deseo, vivamos con el anhelo, como decía Pablo, vivamos con la responsabilidad también de que Cristo va a volver a por su pueblo. Y vivamos también con la esperanza, el deseo, el anhelo, la responsabilidad también de que vamos a ser juzgados como su Hijo, no como simples pecadores, sino como su Hijo justificado, como su Hijo adoptado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nuestro juicio no será un juicio para salvación o un juicio para condenación. Ya somos salvos. Nuestro juicio será para recompensa. Ahora la pregunta es, para mí el primero y para cada uno de nosotros, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor ese día? Porque ese día viene. Y ese día cada vez le queda menos tiempo. Y ese día viene. Recordando la parábola que hemos mencionado antes de Lucas 19, ¿qué vas a hacer con sus minas? ¿Qué vas a hacer con las minas que el Señor te ha dado? Hermanos, no seamos como esos siervos inútiles de la parábola que no trabajaron para aumentar la mina de su amo. Hermanos, que cuando estemos delante del Señor no pasemos la vergüenza de ser salvos como por fuego, como Pablo le dice a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice allí Pablo: si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento,
recibirá recompensa. Si hace crecer la mina, recibirá corona, recibirá recompensa. Pero dice el versículo 15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, si no hay obra, si no hay fruto en su vida, dice que sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, no está diciendo que va a perder la salvación en ningún momento, porque la salvación está asegurada en Cristo. Gracias a Dios. Si estuviese asegurada en nuestros méritos, en lo que yo quiero, en lo que yo digo o yo decido, como le decía el otro día a una persona, seguro que la perdería, no sé, multitud de veces al cabo del día. No, él será salvo. Si él es de Cristo, va a ser salvo. Pero dice Pablo, aunque así como por fuego, ¿cómo estarás delante del Señor ese día? Porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar, hermano. Y va a ser un día de gran gozo. Tiene que ser un día de gran gozo, una gran esperanza para nosotros. Pero que nuestra vida, cuando esté puesta delante del Señor y sea reflejada como un espejo, no vamos a perder nuestra salvación, pero que no seamos salvos como por fuego. Que no nos diga el Señor qué ha hecho conmigo. Hermanos, debemos vivir una vida en santidad y a la vez estar siempre preparados, porque su venida está pronto. Está pronto. No sabemos el día. Como hemos leído, no lo dice el día la palabra de Dios, pero cada día queda menos. Así que no vivamos acomodados, como si quedasen mucho tiempo aquí en la tierra, como si nos quedasen 30, 40 o 50 años. No sabemos cuándo va a ser ese día. Hermanos, vivamos preparados para recibir a nuestro juez supremo en las nubes, porque Él viene, y viene pronto. Y quedarnos con esa frase que citaba antes. La he escuchado otras veces y Manuel la explicaba muy bien el domingo. Ya, pero todavía no. Sabemos que viene. Vivimos sabiendo que viene, aunque todavía queda un poquito. Ya, pero todavía no. Vivamos con esto en mente. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por de nuevo permitir estar aquí reunidos. Señor, y poder abrir tu palabra de forma sencilla. Señor, y con humildad, Señor, extraer enseñanzas que son preciosas para nuestras vidas y también son de crecimiento, o deben ser de crecimiento para nosotros, Señor. Sabemos que somos hijos del Dios Todopoderoso. Sabemos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, rescatados de una condenación segura, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y cargó con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por él y te rogamos, te pedimos que nos ayude a vivir vida en consecuencia con esto, Señor. Señor, no es por nuestras capacidades, no es porque nosotros sepamos más o seamos mejores. Señor, es simplemente por tu gracia que podemos ser tu hijo, que hemos sido adoptados. Ayúdanos a ser hijos fieles, Señor, a servirte humildemente y fielmente, Señor. Señor, aunque de forma, como digo, sencilla, con corazón humilde, Señor, en lo poco podamos serte fieles, Señor. Y todo y siempre para tu gloria y para tu honra, Señor. Te rogamos que tú sigas salvando personas. Te rogamos que tu Santo Espíritu siga tocando corazones, siga quitando el velo del engaño de los ojos y del corazón de las personas, para que puedan venir a ti arrepentidos de corazón y reconocerte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús.